activar micrófono y video. Sí. Hay uno que presentar ahora. Sí. A ese le doy y después me despliega 3 tipos de pantallas, una grande, 2 chiquitas y una con pestaña. Le doy y no me despliega a ver, una ventana, ahí la tengo y no me da la de nosotros, compartir y me da, dice que no se puede compartir mi pantalla. ¿Cómo le podemos hacer? O me la aviento del ronco pecho, o sea, no hay ningún problema, pero yo había preparado un material para ustedes, que sirviera de base, pero está... Tres iconos. ¿Sí? Primero es toda tu pantalla, el segundo es una ventana y el siguiente una pestaña de Chrome. ¿Quieres darle ahí toda tu pantalla? ¿A toda la pantalla? Bien. Sí aparece para compartir, pero donde estamos nosotros y luego se va al infinito y más allá. Pues sí, porque ahí tendrías que cambiar a la presentación. Ajá. El asunto... Porque va a transmitir lo que tú estás viendo en tu pantalla. Bien, entonces abro mi pantalla. Ajá, pues si quieres abre tu presentación. Ya la abrí, pero ahora ya ni siquiera... Puedes dar presentar ahora una ventana y te debería de aparecer tu voz. Sí. Justo eso no me lo hace. Bueno, no importa. Pues vayamos trabajando con lo que tenemos. No sé por qué no lo agarra. Acá ya está, ya apareció PowerPoint. Ahí está. Oh, me dice que no se puede presentar. Extraño. Porque el PowerPoint ya está. A ver si ahora sí. Es posible que no quiere hacerlo, dice. Bueno. Permiso. Bueno, no sé por qué. Publicidad, archivos, cámara, no. A ver, general, tampoco. No quiso. Hay complot ahí. Hay un complot porque les preparé una presentación muy chipocluda, pero pues bueno, no se puede. La voy a ir yo leyendo y exponiendo. Y pues bueno, ya se la imaginarán ustedes. Bueno, lo primero que tenemos que decir con este planteamiento, el tema del día de hoy, pues es evidentemente un tema muy interesante, muy apasionante desde mi punto de vista, que es el tema del comunismo en la Biblia. Siempre genera en el horizonte de comprensión del pensamiento filosófico, en el pensamiento y una tradición de cultural como la mexicana, que tenemos una especie, hicimos una asunción del secularismo moderno, como si nosotros hubiésemos sido los generadores de esa tradición de pensamiento que solamente pertenece en un primer momento a Norte Europa. El mismo Hegel, en las tesis de la filosofía de la historia, se va a ir encargando de ir eliminando en esta concepción lineal de la historia, en esta concepción progresista de la historia, eliminando las tradiciones culturales, empezando por China, la India, sacando de la historia al África y diciendo que los pueblos de América, particularmente dos referentes menciona él, como es México y como es el Perú, por los grandes desarrollos, los grandes centros generadores de cultura a nivel mundial, como son los pueblos que habitaron en el altiplano central de lo que ahora es México y en la zona de los Andes. Entonces Hegel también va a decir esos pueblos, esas culturas caen apenas sienten el aliento
de los europeos caen y no tienen ninguna fuerza. Lo máximo que pueden llegar a ser estos son un eco del espíritu europeo, norteuropeo, porque recuerden que también Hegel en las lecciones de filosofía de la historia, lo que hace Hegel es también sacar a lo que fue el centro de la metrópoli durante el siglo XVI y parte del siglo XVII, que va a ser España y Portugal, lo saca de la historia y dice, esos están fuera porque África comienza en los Pirineos, de los Pirineos para allá, eso es África, y de los Pirineos para acá es el despliegue del espíritu, es decir, el despliegue de la razón. Entonces, pues, con toda esta tradición de pensamiento moderno, que llega a su culmen con el idealismo alemán, y se desplegará a partir del siglo XIX, bueno, finales del siglo XVIII, con los románticos alemanes, siglo XIX, con todo el despliegue del pensamiento ya crítico, encabezado por un Marx, pero todos ellos tendrán una característica común, que es el pensamiento moderno. Ese es el asunto. Y dentro de los planteamientos del pensamiento moderno, donde la ilustración juega un rol fundamental, la ilustración es como una especie de la Aufklärung, en alemán, es una especie de foco, la razón es un foco que nos ayuda a iluminar, y donde nosotras y nosotros iluminamos con este foco que es la razón, entonces entra la objetividad. Al entrar la objetividad, entra el ámbito de lo racional, de lo argumentativo, de lo universal. Entonces, esta razón que se propone a liberar, decíamos, en una exposición ya con Kant, con el famoso Aude Sapere, atrévete a pensar, atrévete a saber, ten el valor de usar tu razón y asumirte como un sujeto. Esta razón va a venir a poner luz en los mitos, en las creencias, y obviamente la religión que ocupaba durante todo el medioevo europeo, porque los únicos que tienen medioevo son ese grupo pequeño, esa zona periférica en relación al inmenso imperio musulmán que se extiende desde las Islas Canarias hasta las Filipinas. Bueno, esa zona de diferentes reinos cristianos permanecerán como periféricos, como secundarios, a partir del proceso de la guerra de invasión y conquista, de la transferencia de riqueza impresionante en toneladas de oro y plata que va a ocurrir mediante el saqueo de América, pues eso les va a permitir primero fundir la economía musulmana, porque los chinos entrarán en una relación directa con Europa, porque lo que piden los chinos ya es ahora la plata de América. Entonces los europeos funden el modo de organización económica musulmana que iba desde las Islas Canarias, desde que tenía un gran centro cultural, ideológico, tecnológico, que va a ser Córdoba. Otro grande será Marruecos, con la primera universidad ya realmente constituida como tal, de hecho de las más antiguas. Encontraremos Damasco, encontraremos el Cairo, encontraremos Bagdad, y será todo un corredor comercial impresionante que los eurocristianos intentarán una y otra vez tratar de romper ese control mediante una estrategia que ellos llamaron las famosas cruzadas. Las cruzadas tenían una justificación religiosa, y esa justificación religiosa era recuperar los lugares sagrados, pero en realidad esa era la narrativa. De fondo estaba una intencionalidad económico-política, geopolítica y estratégica, que era romper el corredor comercial que controlaban los musulmanes vía la ruta de la seda y vía la ruta del Índico. Esto es para que nada más veamos toda esta complejidad, y todo esto lo traje a colación por el tema que nos va a ocupar a nosotras y a nosotros, que es el secularismo. La racionalidad ilustrada, la racionalidad moderna va a plantearse como en liberarse de las creencias, va a plantear un secularismo, que ni siquiera los mismos europeos cumplirán, pero como nosotros somos más papistas que el Papa, y nos tomamos demasiado en serio lo que nos dicen que nos tenemos que tomar de en serio, y mucho más cuando viene de Europa, haciendo gala de nuestro eurocentrismo, no solamente epidérmico, que nos blanqueamos la piel como un Michael Jackson, nosotros no la blanqueamos desde otra forma, sino también una blanquitud, diría el profesor Bolívar de Echeverría, epistemológica. Entonces nosotros tomamos este secularismo, se lo creyó
el planteamiento revolucionario después de la revolución y el afianzamiento del Estado revolucionario en México, y entonces empezamos a rechazar todo aquello que tenga que ver con la religión. Miren, en Europa, en cualquier universidad pública que ustedes asistan, encuentran una facultad de teología sin ningún problema, sin ningún problema. Cualquier ser humano que tenga y cumpla con su naturaleza de acuerdo al planteamiento de Aristóteles de ser racional, puede estudiar teología en cualquier universidad europea. Cosa que nosotros no. Por ejemplo, nosotros está prohibido. ¿Cómo vamos a hablar de religión en el espacio secular? ¿Cómo vamos a hablar de esas creencias que son el opio del pueblo? Pues no. Entonces nos negamos a nosotros mismos, asumiendo el planteamiento ideológico de un sistema que dice que eso es ideología, como si lo otro no fuera ideológico también. Entonces rechazamos la religión, cosa que no vamos a encontrar en Europa. Nosotros, los grandes filósofos y las grandes filósofas europeas, son al mismo tiempo unas grandes y unos grandes teólogos. Por eso vamos a poder encontrar a Marx, que nos va a hablar de religión de una manera impresionante, con una seriedad y una profundidad que cualquier marxista trasnochado que cree que la religión no es importante y que por eso tenemos que entender la crítica a la religión. La crítica al sistema comienza con la crítica a la religión, dice Marx. ¿Y cómo vamos a desmontar la religión si no sabemos ni siquiera lo que significa teología, ni sabemos lo que es la cristología, la neumatología, la mariología, la eclesiología? ¿Cómo vamos a desmontar un sistema que viene a fetichizar, una narrativa que viene a fetichizar el sistema hegemónico vigente, haciendo que un pecado capital en la misma tradición teológica, como es la avaricia y como es la codicia, que son el alma del capitalismo? ¿Cómo lo vamos a desmontar si en la lógica de una narrativa teológica nos presentan justo de pasar de ser un pecado capital como es la avaricia y su expresión en potencia como es la codicia, que son, ¿cómo no lo vamos a desmontar eso como pecado capital si ellos nos lo transformaron en una virtud? Y entonces lo dice perfectamente el profesor Max Weber, pues se necesita una ética que justifique y que me permita a mí, capitalista, en una visión reformada, ilustrada de la religión, no tener ningún, ¿qué diría yo? Ningún remordimiento de conciencia de que vengo de explotar a los trabajadores, ¿sí ven? Sino al contrario, yo me sé salvo porque uno de los signos de que yo ya soy salvo es que Dios me bendice mediante mi vocatio, mi vocación, y la vocación se manifiesta en que me va bien en mi profesión. Y si yo soy un economista, soy un empresario, soy alguien que tiene unos medios de producción y me está yendo bien en mis medios de producción, pues no es lo que se leía antiguamente en el cristianismo, que eso era una situación de pecado y que todo lo que yo acumulaba, eso yo se lo estaba despojando a la gente. Eso lo dejan claramente los padres de la iglesia. Al contrario, con Jean Calvin o Juan Calvino, lo que vamos a ver, y los hugonotes, y luego el proceso de los puritanos pilgrims en Estados Unidos, vamos a ver toda una transformación, una deformación de lo que es el cristianismo, y entonces de una situación de pecado capital, y capital, caput capitis, cabeza, que quiere decir que es la cabeza de todo un gran sistema de otros pecados. Lo que se desprende y lo que viene es una virtud, y entonces yo capitalista puedo incluso presentarme ante mi culto y decir: te agradezco, Dios, porque me bendices con el progreso, con la acumulación, con el desarrollo que tiene mi empresa. Cuando todas a luces sabemos, gracias al análisis de Marx, que se trata de un modo de organización económico, político, ideológico, cultural, nos dirá la Escuela de Frankfurt, que es intrínsecamente inmoral. Y es inmoral, y por lo tanto, desde la perspectiva del cristianismo, es pecaminoso, es pecado, pues, es un pecado estructural. Pero ya iremos viendo en el desarrollo de este fantástico libro, que les recomiendo, lo tienen que conseguir. Este librito se llama El comunismo en la Biblia, del profesor José Porfirio Miranda, que es lo que vamos a reflexionar el día de hoy. Afortunadamente ustedes ya tuvieron, antier tuvieron una conferencia con el profesor Gabriel Vargas Lozano, un querido profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, y el profesor mismo en su exposición mencionó al profesor José Porfirio Miranda,
que me parece a mí es uno de los más grandes filósofos que hemos tenido en este país, no reconocido, no lo suficientemente estudiado ni valorado, y que me parece a mí que tenemos que volver a sus estudios porque justo pone en su producción tanto exegética, tanto teológica, tanto filosófica, como también su compromiso y su praxis en función de los trabajadores y su organización, nos permite ver un intelectual crítico, metido y comprometido con el pensamiento crítico que está al servicio de los procesos de transformación sociopolítica. Y obviamente él, desde su horizonte de comprensión como exégeta, como teólogo, como hermeneuta, pues va a tener un posicionamiento y va a descubrir la fundamentalidad de la religión dentro del proceso social y político mexicano, aunque en la vía del discurso, de la narrativa, se diga y se desprecie lo religioso, aunque en el nivel de la práctica lo que se puede constatar en el pueblo mexicano es que es un pueblo profundamente religioso, aunque no nos parezca y creamos que, no, que la religión es el opio del pueblo. Bueno, pues esa es la postura personal. Cada quien tendrá que fundamentar y justificar argumentativamente, es decir, con pretensión de universalidad, si eso que yo estoy diciendo se fundamenta y se justifica para toda una población, o más bien para yo, que soy ilustrado y creo que, pues efectivamente, la religión, aunque yo crea que la religión es opio del pueblo, yo, por amor a la verdad, tengo que ponerme a estudiar eso, porque eso está determinando, está condicionado, incluso está justificando modos de organización económico-política como es el capitalismo en su versión o su despliegue neoliberal. Bueno, sin más, pues entramos a el tema del comunismo y la Biblia. Nada más me metí para, pues también polemizar un poco y decir que podemos ser ateos, podemos ser comunistas, podemos ser marxistas, podemos ser lo que ustedes quieran, anarquistas. Cada quien está en la libertad de un sujeto libre, autónomo, responsable, para no decir en la libertad de los hijos de Dios o de diosa, porque me van a echar bronca, pero pues uno hace sus opciones. Ahora, ¿cómo las fundamenta y las justifica? Eso ahí es tarea de cada quien, pero yo no puedo negar de ninguna manera que la población, la gente, tiene creencias y que esas creencias le dan sentido y que les ayuda a resistir, y que vamos a ver que el componente crítico emancipador del cristianismo es tremendísimo, tiene una fuerza impresionante que el mismo Marx va a reconocer y que el mismo Benjamin va a decir es importante que lo tomemos en cuenta y hay que profundizarlo. Estoy hablando obviamente de teóricos críticos y pero que se tomaron muy en serio su papel también y no acusaron y denunciaron desde la ignorancia o desde el juicio previo, el prejuicio, sino que se pusieron a estudiar seriamente los planteamientos del cristianismo, y por eso tienen afirmaciones y tienen recuperaciones de los planteamientos cristianos de una manera que nosotros quedamos impresionados cuando lo leemos. Entonces, pues sin más, vamos a pasar. El tema es el comunismo en la Biblia, que es un comentario a este textito del profesor José Porfirio Miranda. Como pueden ver, es un texto muy, muy pequeñito, pero ¿qué es esto lo que él dice? Él dice una palabra tremendísima, tremendísima en la introducción de este texto. Dice, este escrito es un manifiesto. Ese es el tema. Así de duro es el profesor José Porfirio Miranda. No está pretendiendo que esto sea nada más un planteamiento sin más, una crítica a la crítica de la concepción del vínculo entre cristianismo y comunismo. No, sino dice el profesor Porfirio Miranda, esto se trata de un manifiesto, es decir, de un proyecto que valdría la pena recuperar. Este texto lo comentó en Alemania el profesor y gran poeta latinoamericano Ernesto Cardenal, que fue el ministro de Cultura de la Revolución nicaragüense en su primer momento. Recordarán ustedes, los que ya tienen más juventud acumulada, diría el profesor el profesor Miguel León Portilla, que por cierto fue compañero del profesor José Porfirio Miranda. Vean lo que son las cosas, qué chiquito es el mundo. Ellos fueron compañeros en Estados Unidos y también, bueno, pues compartieron algún periodo de formación juntos. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que José Porfirio Miranda es un autor que vale la pena conocer, vale la pena buscarlo en internet, vale la pena meterse en el Instituto José Porfirio Miranda, que coordina el profesor doctor Mario Rojas Hernández, que es un gran amigo, un gran filósofo mexicano, discípulo
del profesor José Porfirio Miranda. No nos vamos a enfocar el día de hoy en la producción filosófica del profesor Miranda, nos vamos sobre todo a enfocar en esta primer parte, toda su labor exegética, toda la labor bíblica, de análisis bíblico que va a ser su hermenéutica desde el planteamiento de la liberación. Y pues bueno, aquí tenemos un texto que me parece a mí es fundamental. Lo primero que diremos es que lo de siempre, siempre que doy una conferencia, que comparto con ustedes estas reflexiones, es decir, que necesitamos nosotras y nosotros, ubicarnos desde dónde y cómo interpretamos. Esto es muy importante, este es el principio hermenéutico básico. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de que nuestros juicios previos, nuestros prejuicios que no podemos quitarnos, no podemos hacer esto que decía Descartes, no podemos hacer tabula rasa. Él lo decía y lo planteaba como una cuestión procedimental, es decir, metodológica. No es que ahorita Juan Manuel, se quita todos sus juicios y prejuicios de la mente y está ahí un recién nacido y que recibe las primeras impresiones del conocimiento de los puntos de vista. No funcionan así las cosas. Descartes sí es una cuestión metodológica, pero el profesor Georg Gadamer nos va a decir, bueno, como no podemos hacer eso, lo que sí podemos hacer es tener distanciamiento crítico de nuestros prejuicios. Entonces, el primer distanciamiento crítico es que nosotras y nosotros tenemos la ineludible condición humana de interpretar. No podemos no interpretar. Si yo ya soy creyente, yo ya tengo así como mi distanciamiento con Marx. Yo digo, no, es que ese Marx es un ateo y me quiere quitar mi creencia religiosa. O al revés, si soy un marxista, digo, ahí vienen con el opio del pueblo estos cuates. ¿Cómo es posible que el buzón ciudadano esté planteando esto? Y que ese profesor, ¿cómo es posible que meta la religión? Si la religión es un problema de las iglesias, la religión es un ámbito de lo personal. Pues yo lo que les quiero decir es que la religión es tan importante políticamente hablando que no podemos dejársela ni al clero ni a los religiosos. Necesitamos nosotras y nosotros, haciendo ejercicio de nuestra racionalidad crítica, hacer una asunción de lo religioso, porque un texto sagrado, por ejemplo la Biblia, un texto sagrado como la Biblia, es también al mismo tiempo una obra literaria. Y yo puedo hacer con toda mi libertad y mi conciencia crítica y mi racionalidad crítica, puedo hacer una lectura hermenéutica. Puedo hacer hermenéutica bíblica, como puedo hacer hermenéutica jurídica, hermenéutica literaria. Aquí también puedo hacer hermenéutica religiosa, es decir, exégesis. Ya lo veremos más adelante. Entonces, prendamos nuestro sospechómetro, aquí está, prendemos nuestro sospechómetro, nuestra racionalidad crítica y le aplicamos a Juan Manuel el sospechómetro porque esto que está haciendo política con nosotras y nosotros. Y algo más tremendo, está haciendo política teológica. O sea, nos está apelando a una concepción de lo divino y con base en esa concepción de lo divino va a orientar nuestra voluntad. Entonces le vamos a aplicar a Juan Manuel el sospechómetro. Vamos a prender fuerte nuestro sospechómetro y vamos a decir, ahí estoy de acuerdo, ahí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el sospechómetro es la actitud crítica que debemos de tener ante toda aquella persona que busca orientar nuestra voluntad hacia una cierta dirección. Es saber identificar los componentes ideológicos que fundamentan y justifican cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de discurso, cualquier tipo de narrativa o cualquier tipo de práctica política. Allí hay un componente ideológico. Ideología aquí estamos entendiendo en el sentido tanto gramsciano como un conjunto de ideas que da sentido, pero también en el sentido y más fuerte, marxiano, en el sentido que lo plantea Marx, como un conjunto de ideas que buscan fundamentar o justificar en la medida que se distorsiona una determinada realidad. Por ejemplo, lo que hace Televisa, Televisión Azteca, los medios de comunicación masivos, no es que nos presentan la realidad tal cual. A pesar de que nosotras y nosotros tenemos una condición humana de que no podemos no interpretar, jamás el acceso a la realidad es inmediato, siempre es mediato. Y eso que media son los lugares epistemológicos, los lugares hermenéuticos, los lugares desde donde nosotras y nosotros nos ubicamos económica, social, pedagógica, erótica y teológicamente hablando. Esos lugares que las feministas muy bien denominaron el giro
interseccional, es decir, ocupamos diferentes variables y ese punto de cruce, esa intersección es nuestro lugar de enunciación. Entonces, nosotras y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nuestro lugar de enunciación ya tiene componentes ideológicos, tanto de elementos que nos dan sentido, pero también elementos que encubren la realidad, que distorsionan la realidad. Entonces, tenemos que prender nuestro sospechómetro y decir, cuidado. Otra cosa que es el sospechómetro es esa actitud epistemológica que nos permite aproximarnos a la verdad y a la justicia. Parte de nuestro planteamiento es que tenemos en el ejercicio de nuestra racionalidad, buscamos hacer realidad el planteamiento de la verdad. La verdad es fundamental para nosotras y para nosotros. Y como es fundamental la realidad, pues tenemos que buscar la manera en que haya una correspondencia entre lo que yo percibo de la realidad, lo que yo interpreto de la realidad y lo que yo digo de la realidad con la realidad misma. Ese es el principio coherencia. Entonces nosotros tenemos que, si somos coherentes con este principio epistemológico, el conocimiento nos va a llevar, como dice muy bien Osiris en la sala de Mat, nos va a llevar a la verdad justicia. Esto lo comprenden muy bien los filósofos griegos, por ejemplo, la llamada época clásica, Sócrates va a decir que conócete a ti mismo y cuida de ti. Conócete a ti mismo y cuídate de ti. Vean cómo el conocimiento tiene que ver con la verdad y el cuidado tiene que ver con la justicia. Nuevamente, Sócrates se inscribe en este horizonte de comprensión. Pero también el sospechómetro que les estoy proponiendo, que construyamos, que prendamos, que alertemos, tiene que ver con eso que dijo el profesor Hermann Cohen en el prólogo a su libro denominado, miren qué cosa, La religión de la razón. En el prólogo al texto llamado La religión de la razón, el profesor Hermann Cohen nos dice que el pensamiento crítico, que la teoría crítica consiste, fíjense qué cosa, consiste en saberse situar. Y vean, nuevamente volvemos al tema de locus enunciationis, del lugar de enunciación, del lugar de la intersección. El hacer pensamiento crítico, teoría crítica, consiste en saberse poner en el lugar del otro, es decir, del pobre, el enfermo, la viuda, el huérfano y el extranjero, y desde ese lugar de vulnerabilidad, desde ese lugar de victimación, nosotros leer, interpretar y transformar la realidad. Esto vendría siendo como el marco hermenéutico que construyó previo a ya entrarle a los contenidos de nuestra reflexión. Lo primero que tenemos que decir es, pues bueno, hablar sobre el autor. El autor ya nos dice, ustedes si no tienen, ahora que están en casa, métanse a internet, por favor, y busquen un texto que se llama Apuntes de Hermenéutica, de el profesor Luis Alonso Scheckel. Luis Alonso Scheckel, pónganle. Luis Alonso Scheckel. El profesor Scheckel en este texto de Apuntes de Hermenéutica nos va a hablar de dos tipos de hermenéutica fundamentalmente. La hermenéutica del texto, tomar el texto, el contexto del texto y el pretexto del texto, y también nos va a hablar de hermenéutica de autor. Son dos maneras de aproximarse uno a una obra literaria, por medio del texto en sí mismo y por medio del autor del texto y el pretexto que tuvo para escribir ese texto. Entonces, si tienen tiempo, busquen ese texto, Apuntes de Hermenéutica, del profesor Luis Alonso Scheckel, editorial Trota. Seguramente lo encuentran en internet y si no, consíganlo cuando ya hayamos avanzado en este semáforo hacia el verde. Bien, el profesor José Porfirio Miranda, que es el autor de este texto, nació en Monterrey el 15 de septiembre de 1924 y murió en Temamatla, Estado de México, el 9 de octubre del 2001. Es decir, vivió 77 años. Durante durante su vida, él ingresó a la Orden de la Compañía de Jesús, llamados los jesuitas, y allí estudió filosofía, lo mandaron a Los Ángeles, en California, a la Loyola University, allí estudió filosofía, estudió teología en la Universidad de Frankfurt, ya en Alemania, economía en Münster, también en Alemania,
después regresó a México. Una vez que regresó a México, los jesuitas lo mandaron a Guadalajara a que diera acompañamiento a los empresarios jaliscienses, pero pues el compromiso, el ejercicio de racionalidad crítica del profesor Porfirio Miranda lo llevó, en lugar de dar el acompañamiento a los empresarios, pues empezó a organizar a los obreros, a dar formación a los obreros, y entonces experimentó él, en coherencia y consecuencia con su pensamiento, un movimiento de locus de enunciación. Ya no era el lugar de los empresarios, sino ahora era el lugar de los obreros. Y allí el profesor José Porfirio Miranda hizo un gran trabajo de compromiso en la organización de los trabajadores. En 1967, para quitarlo de todo este proceso de compromiso que hizo con los trabajadores y en el proceso de formación de los trabajadores, lo mandaron a estudiar a Roma al profesor nuevamente, pero ahora ya no a Alemania, tampoco a Estados Unidos, se fue a Roma, y en Roma estudió en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, donde realizó su investigación doctoral en ciencias bíblicas y elaboró su tesis sobre Marx y la Biblia. Este texto, Marx y la Biblia, si lo ven ahí, es la tesis doctoral de exégesis del profesor José Porfirio Miranda, que les recomiendo también, léanla, es un texto tremendísimo. Fíjense cómo se llama el texto: Marx y la Biblia, crítica a la filosofía de la opresión. Tremendísimo. Así como el profesor, vean el tema, si el profesor Enrique Dussel hace una filosofía de la liberación, el profesor José Porfirio Miranda afirma en este texto que hay una filosofía de la opresión. Es decir, hay un discurso, una narrativa que busca fundamentar y justificar argumentativamente, es decir, racionalmente y con pretensión de universalidad, la opresión de los pueblos. Miren, este texto, les decía, es en 1967, cuando él se va a hacer el estudio exegético en Roma. Pero no nos espantemos, que hable de una filosofía de la opresión. Si ustedes revisan la entrevista que le hacen a Warren Buffett, el gran, el tercer hombre más millonario del mundo, vean ustedes, busquen la entrevista en el 13, no recuerdo la fecha bien, pero es en 1914, Warren Buffett dice: ¿quién dijo que no hay lucha de clases? La lucha de clases nosotros la hemos promovido y mi clase, dice él, la va ganando. Es tremendo, compañeros. O sea, si nosotros nos espantábamos y poníamos el grito en el cielo, ¡ay, Marx! Cuando escucho uno a esta señora que allí está discutiendo en internet, Gloria, no sé qué, Gloria Álvarez, me parece que se llama la señora, que defiende, que se dice libertaria del mercado, pues que revise y que dice, ay, es que ellos plantean estos de izquierda, estos comunistas plantean la lucha de clases. Bueno, que se ponga a estudiar la compañera y que revise a los referentes que dice que defiende, que revise nada más al especulador financiero, el tercer hombre más millonario del mundo, Warren Buffett, que dice, nosotros estamos haciendo la guerra de clases, la lucha de clases, y mi clase es la que va ganando. Hay que agradecerle a Buffett su cinismo, o hay que agradecerle que sea lo suficientemente transparente para callarles la boca a todas estas personas que dicen que nada más el comunismo está inventando cosas que no existen. ¿Cómo es posible que el presidente enfrente a la sociedad? Que se pongan a estudiar, que analicen con profundidad, por amor a la verdad, que desplieguen su ser racional, como diría Aristóteles, o como diría Kant, aude sapere, atrévanse a pensar y se darán cuenta cómo funciona el asunto. Es la cuestión esta. Si bien entonces el profesor José Porfirio Miranda en Marx y la Biblia critica a la filosofía de la opresión. Miren, esta edición que yo tengo es la 12ª impresión del texto. Es un texto riquísimo. El análisis, por cierto, yo escribí un texto que publicó el profesor Mario Rojas en un libro que coordinó sobre el pensamiento del profesor José Porfirio Miranda. Escribí un texto justo sobre Marx y la Biblia, que les recomiendo también, y vamos a ver si lo podemos subir al canal de Sentipensares y Colonialidad para que puedan ustedes leerlo, pero qué mejor que irse directamente al texto y a la exposición del profesor José Porfirio Miranda.
Entonces, él en 1967 es enviado a estudiar al Pontificio Instituto Bíblico de Roma y allí empieza a ser, fíjense qué interesante, después de que tiene este encuentro con los obreros, que lo mandaron como Paulo Freire le ocurrió lo mismo que analógicamente hablando con el profesor José Porfirio Miranda. Paulo Freire era abogado y Paulo Freire cuenta en sus memorias que él iba con el desalojo, iba a recuperar las tierras de las empresas y iba a desalojar a los sin tierra. Y cuando llega con la policía para desalojar a unas familias, salen las mujeres y los hombres y le empiezan a explicar por qué ellos han estado, por qué esas tierras ociosas no pueden ser producidas, porque ellos tienen que tener un lugar no solamente para sus familias, sino un lugar donde tener arraigo. Y entonces Paulo Freire agarra la hoja del desalojo, la rompe y se va, deja la profesión de abogado y se dedica a desplegar un proceso teórico de concientización a partir de el enseñar a leer. El enseñar a leer fue el pretexto que tuvo Paulo Freire para propiciar y desplegar procesos de concientización. Este proceso lo experimenta el profesor José Porfirio Miranda cuando se mete a trabajar con los obreros y ahí, a partir de allí, su pensamiento se enfoca en descubrir y describir qué es lo fundamental en esta compleja realidad donde el sistema económico burgués capitalista se nos presenta como hegemónico y que usa a la religión para fetichizarse y que la religión en su lógica de juego con el poder viene a fetichizar, viene a sacralizar el sistema. Quien lo va a desmontar es alguien que tiene la capacidad teórica para hacerla. En este caso, el profesor José Porfirio Miranda, que hace una asunción de la hermenéutica, de la exégesis. La exégesis, ahorita voy a entrar qué es la diferencia entre exégesis y hermenéutica para que se entienda el tema. Entonces, en el 67 se va a Roma, regresa y ya concluye su investigación bíblica en 1981. Hasta el 1981, que va a ser este textito, que es el que nos ocupa, va a ser el último texto que va a ser estudio exegético. Es decir, va a tomar la Biblia como una obra donde le hace planteamiento científico y a partir de allí trata de dilucidar, de expresar, de exponer cuál es el significado y el sentido profundo de este texto. Bueno, con esta obra, en 1981 termina esta etapa exegética del profesor José Porfirio Miranda. Después se va a dedicar mucho al periodismo y va a ser articulista de varios diarios y revistas de circulación nacional. Y la última etapa del profesor José Porfirio Miranda, antes de morir en el 2001, desarrollará una fuerte y muy profunda reflexión filosófica que tendrá 3 libros claves. El primero será publicado en 1983, que se llama Apelo a la razón, que es una reacción y una crítica a la filosofía analítica, que era hegemónica en la universidad donde él trabajaba, en la UAM, Iztapalapa. El segundo texto importantísimo que desplegará el profesor José Porfirio Miranda con una lectura profunda, seria, interesante sobre Hegel, se titula Hegel y Hegel tenía razón. Y el último texto que el profesor José Porfirio Miranda marcará su pensamiento filosófico de la última etapa será Racionalidad y Democracia. Eso es lo que podemos decir en torno al autor de este texto. Continuando con la presentación, el día de antier estuvo en este espacio de Buzón Ciudadano el profesor Gabriel Vargas Lozano, les comentaba al principio, un profesor muy querido, con un fuerte compromiso con el movimiento social, con las luchas de los trabajadores, pero también acompañando el proceso de la lucha estudiantil. Cuando yo era estudiante, él fue mi profesor en la UNAM, acompañaba el proceso de la huelga, estaba allí discutiendo con nosotros, propiciando espacios de reflexión y análisis.
Bueno, estuvo en el Buzón Ciudadano y él hizo una especie como de genealogía. Se fue a buscar los antecedentes y los precedentes del concepto comunismo y se remontó hasta la protofilosofía griega mal llamada presocrática, particularmente con Pitágoras. Recuerden ustedes que Pitágoras de Samos, que vive del año 569 al 475, es decir, del siglo VI, mediados del siglo VI a mediados también del siglo V, antes de la era común, Pitágoras funda una comunidad que, visto desde el horizonte religioso, podríamos decir que se trataba como de una comunidad religiosa. En esta comunidad religiosa tenían una forma de vida, la llamada vida pitagórica, que se remontaba al planteamiento de Dionisios, es decir, toda una visión dualista de la realidad, pero era una comunidad cerrada, hermética y fuertemente jerarquizada. O sea, no podríamos decir que se trataba propiamente de un comunismo, sino se trataba de una comunidad que vivía una especie de vida religiosa y que tenía una estructura jerárquica. Recuerden que ustedes, para los que lo sepan y para los que no lo saben, aquí lo expongo, la comunidad pitagórica tenía 3 niveles en su jerarquía: el maestro, el discípulo y el oyente. Estos 3 niveles que hasta el día de hoy en la universidad así se tiene, ¿eh? Está el maestro, quienes están inscritos y quienes se meten de oyentes porque ya no alcanzaron lugar. Bueno, en griego, el discípulo es el macetés. Ese es el discípulo, el que ya tiene, digamos, ya está iniciado en el proceso del conocimiento de lo mistérico de la congregación filosófica, en este caso pitagórica. Pero también estaba el macetés, es el discípulo, pero estaba el acúsmata. El acúsmata está en el nivel más bajo, está el maestro, el discípulo y el acúsmata. El acúsmata viene de un verbo griego, akúo. Akúo quiere decir oír, el oyente. Ese no podía hablar en las discusiones, ni en las clases, ni en el compartir de la comunidad podía hablar. Él solamente escuchaba, porque todavía no tenía esta iniciación. Entonces, el día de antier, el profesor Vargas Lozano dijo que los pitagóricos había una especie como de referencia al comunismo. Después, el mismo profesor Vargas Lozano pasó con Platón. Platón, en el Platón de Atenas, que es del 427 al 347, es decir, el siglo V al siglo IV, Platón va a plantear en el Tratado de la República, que es un tratadote de este tamaño, va a proponer una comunidad, pero cuidado, la comunidad de Platón también es jerárquica, porque nos está hablando de una pirámide, y en esa pirámide propone una comunidad que es jerárquica, que es esclavista y que es machista, porque va a ser gobernada por los aristos, no cualquier, permítanme la expresión de mi pueblo, no cualquier moco de huilo andaba allí gobernando, sino para el planteamiento de Aristóteles, de Platón, el que gobierna es el filósofo gobernante. ¿Y por qué el filósofo gobernante? Porque desde la perspectiva de Platón, que es un aristós, que es un aristócrata, solamente quienes tienen el acceso al conocimiento, recuerden a Sócrates, para Sócrates, mientras más conocimiento tengo yo, tengo que actuar mejor. Esto, recuerden que Sócrates es el personaje de Platón, y Platón lo que está diciendo es que solamente el filósofo que logra entender lo que es la idea de bien, la idea de justicia, la idea de virtud, entonces solamente quien tiene ese conocimiento lo puede hacer ejercicio en la comunidad. Entonces plantea una visión jerárquica donde hasta arriba están los aristos, abajo están los soldados, están los guerreros y hasta abajo están los campesinos. Y al gobernante le sitúa la razón, al guerrero el pecho y al campesino las entrañas. Imagínense todo esto que ya está presuponiendo Platón. Entonces Platón piensa que los mejores son los que deben de gobernar, los aristos. Por lo tanto, no tiene que gobernar el pueblo. Platón está en contra de la democracia, a pesar de que la democracia griega no es lo que nos pensamos nosotros. O sea, no piensen ustedes que votaba todo mundo. Es más,
Hasta el siglo XVIII todavía ni vota todo mundo, ¿sí ven? Hay movimientos en Francia que están reivindicando que los hombres puedan votar, incluso los hombres, o sea, no solamente los aristos, sino los hombres también puedan votar. ¿Y qué decir de las mujeres? Las mujeres no cuentan absolutamente nada todavía en la modernidad. Ahora imagínense en este periodo de una visión machista, impositiva, excluyente, esclavista, que para ser ciudadano ateniense, recuerden ustedes que nada más Atenas tiene democracia. Esparta, Corinto, Éfeso, Quíos, ellos no tienen democracia, ellos tienen otra forma de organización política. Entonces, por eso no podemos hablar de la democracia griega, hay que hablar con rigor teórico y decir la democracia ateniense. Y la democracia ateniense no era lo que nosotros pensamos como democracia, en realidad se trataba de una plutocracia. ¿Y por qué digo plutocracia? Porque es el gobierno de los poderosos. Recuerden que para ser ciudadano demos en Grecia, para ser políticos en Grecia, se necesitaba ser hombre, se necesitaba ser libre, se necesitaba ser propietario y se necesitaba ser guerrero. Si yo cumplía con estos 4 criterios, entonces sí formaba parte del demos. Si no formaba parte, si no tenía estos 4 criterios, no podía ser parte del demos. Entonces estamos fregados, porque entonces no se trata de una democracia, en realidad es una plutocracia, los que tienen posesión, los que tienen poder, los que tienen autoridad, ni los esclavos, que eran el 80%, podían intervenir en el asunto público, ni las mujeres, porque no poseen el ser, ni los jóvenes, ni los niños pueden ser ciudadanos. ¿Por qué? Porque no están realizados, están en potencia, pero en acto no son. Entonces, para que vayamos viendo y pensando cuando escuchamos a unas teóricas politólogas que invitan a la televisión y dicen, es que el origen de la democracia en Occidente tiene sus raíces en Grecia. Bueno, pues sí será, pero no le llame democracia en el sentido de transportar nuestra concepción actual de democracia al pasado, porque no corresponde, no corresponde. Es lo que quisiera la derecha, que la democracia hoy fuera la plutocracia de la Atenas llamada clásica por el romanticismo alemán del siglo XVIII. Bien, entonces, eso es la genealogía que vino construyendo el profesor Gabriel Vargas Lozano para decirnos que allí hay antecedentes del comunismo. Yo tengo, por eso hago estos matices, yo creo que son otras formas distintas que apelan a una comunidad, sí, pero no a lo que se va a entender propiamente como comunismo, ya ni siquiera en la modernidad. Van a ver ustedes por qué. Aquí entramos, aquí viene un parteaguas, un quiebre muy fuerte que el mismo profesor José Porfirio Miranda va a mencionar. El cristianismo es otra cosa. El cristianismo, y cuando hablamos de cristianismo no estamos entendiendo lo que hoy entendemos por cristianismo, por eso tengo que hacer la exposición clara. Cuando estamos hablando por cristianismo, estamos entendiendo las primitivas comunidades cristianas. Este movimiento que viene como que se desprende de la religión judía y que en un origen se va a llamar los mesiánicos. Los mesiánicos, Mesaya en hebreo quiere decir ungido. Por ejemplo, así de simple es la cosa. A ustedes, si es que a ustedes les tocó, aunque ahora renieguen de eso, pero si es que a ustedes les tocó bautizarse, ustedes son unos mesías. Así de simple es la cosa. Ustedes fueron ungidos. A ustedes los agarraron allí en el culto, sea de cualquier tipo de cristianismo, porque el bautismo, van a ver ustedes lo que dicen, es así como la carta de entrada al cristianismo. Y no porque la religión católica lo diga, no porque la religión reformada lo diga, sino porque la primitiva comunidad cristiana así lo tomó y así lo puso como un sacramento. Y los sacramentos son 7 dentro de la tradición católica, varían en las otras denominaciones cristianas, pero son 7 porque se considera que esos 7 los instituyó Yeshua ben José, esos 7 sacramentos. Obviamente ya hay lecturas allí teológicas que están corriendo. Y todos los demás, ¿y por qué entonces hacen la bendición de los carros y de las casas? ¿Y por qué yo tengo que ir a que me echen agua bendita para que se me salga el diablo? Bueno, para empezar no se te va a salir, porque ¿qué estamos entendiendo por diablo? Es la primera pregunta. Segundo, esos no son sacramentos, esos son sacramentales. No, los sacramentos son los que instituyó Yeshua ben José según la tradición cristiana.
Y no se peleen, ahorita nos vamos a ir al siglo primero. O sea, ahorita no me vengan ustedes a mí, no es que yo soy luterano, es que yo soy católico, no es que yo soy adventista, no es que yo soy pentecostal. No nos interesa ahorita eso, compañeros, compañeras. Ahorita nos estamos yendo cuando no existía nada de todo lo que acabo de decir en mi última intervención. Eso no existía. Estamos en el siglo primero. Cuando hay un hombre del año 1 al año 30 que se llama Yeshua ben José, que nos dicen que fue y que se fue a la mejor universidad de la época, que estaba en Egipto, fue migrante en Egipto, fue exiliado en Egipto. Recuerden ustedes que según la tradición, a Herodes le quiere dar chicharrón, por eso manda a matar a todos los niños en esta fiesta de los santos inocentes, y tiene que huir su familia. Se van de México porque ya no pueden vivir más. Salen de la zona del narcotráfico porque ya no pueden tolerar más. Si se quedan allí los asesinan. José agarra a su hijo y a su esposa y se pelan porque le quieren dar chicharrón al niño, ¿ven? Y no chicharrón de los churritos, no, le quieren dar muerte. Entonces se van, huyen desde su tierra y se van de migrantes, emigrantes, se van al exilio en Egipto. Este joven se permanece en Egipto un tiempo y después retorna, pero no retorna a Belén de Judá, donde nació, sino que retorna a otra zona. Recuerden que la zona de Palestina se dividía en 3 grandes regiones. La región sur es Judea, la región del medio es Samaria o Samaria, y la región norte, donde está el mar de Galilea, en realidad un lago, ni grande, medio pequeño, en Galilea es donde se va Yeshua, por eso le llaman el Galileo. Ya ven que por ahí decían, ¿qué cosa buena puede salir? Los que se creían mucho eran los de Jerusalén, los de Judea, y decían, ¿qué cosa buena puede salir de Galilea? Así como despreciando, y ese pueblerino que va a venir a enseñarnos aquí, como en la Ciudad de México, ¿no? Los que dicen, ¿qué vienen a decirnos los pueblerinos a nosotros que somos de la capital y que no sabemos subir al metro, ¿no? Bueno, y analógicamente hablando es siempre la centralidad que se impone sobre la periferia. Entonces Yeshua se va a Galilea y después de pasar un determinado tiempo, dicen las narrativas de los evangelios, empieza su vida pública como maestro, rabí o rabuní, como le llamaban. Se convierte en un predicador que no era nada extraordinario. Les quiero decir que este tipo de predicadores en Medio Oriente, particularmente en la región de Palestina, se encontraban hasta en cada pueblo. De ahí que venga toda una tradición profética, sapiencial y apocalíptica en la tradición de Israel. Pero había de profetas a profetas. Había incluso Yeshua se va a topar con otro hombre, con otro gran líder. En realidad, cuando estamos diciendo líder, cuando estamos diciendo profeta, piensen ustedes en un líder cuyo criterio de demarcación para todo es el pueblo. Y del pueblo, el pueblo pobre. Ese es un profeta. El profeta no es alguien que se pone allí a especular si va a llover, no va a llover, si ya va a venir el apocalipsis. No. Lo que hace este grupo de maestros, este grupo de líderes, en realidad lo que hacen es un adecuado análisis de la realidad. Yeshua mismo les dice, o sea, no se necesitan tener más de 2 dedos, bueno, no dice así, pero lo que le está diciendo a sus amigos, a sus discípulos, a sus mafetés, lo que les está diciendo a sus jododeca en griego, a sus amigos, los 12 que lo acompañan, les está diciendo, hagan análisis de la realidad, o sea, lean su realidad, vean los signos de los tiempos. Si ven que empieza a soplar una brisa húmeda, pues ahí viene el aguacero. Cuídense, tápense, quédense en casa, diría. ¿Para qué te arriesgas? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Ahora sí, como diría el filósofo nunca bien reconocido ni valorado Juan Gabriel, ¿qué necesidad? ¿Ven? O sea, hay que hacer análisis de la realidad. ¿Qué hacía Yeshua ben José? Hacía análisis de la realidad. Le medía el agua a los camotes, diríamos nosotros en el pueblo. Se fijaba a ver cómo estaban los actores, cómo estaban los romanos, cómo estaba el cónsul, cómo estaba el Sanedrín, del Sanedrín qué corrientes había, qué partidos estaban los saduceos, los fariseos, cómo se movían, y él cómo entraba en el juego, ¿ven? Y él cómo reivindica la tradición profética. Siempre su criterio para él fue el pueblo. Bueno, Yeshua ben José vive del año 1 al año 30 más o menos. Del año 31 al año 60, cuando ya le dieron chicharrón,
el sistema romano en contubernio con el sistema de organización religiosa, porque Jesús se metió con algo que no toleraron. Jesús pudo haber predicado y dicho misa, lo que quisieran, diríamos decir sacrificio en el templo, pensando en el templo de Jerusalén. Podía haber dicho lo que dijeran, pero cuando Jesús se metió con el templo, allí empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque el templo no solamente era signo de unidad nacional, de vínculo y religación del pueblo de Israel. No solamente era eso, sino era el sede del poder económico y político. Y religioso, por supuesto, porque allí se encontraba el Arca de la Alianza, de acuerdo a la tradición misma judía, y allí era donde Dios tenía su asiento. Entonces, que Yeshua venga y primero les tumbe todo el negocio a los sacerdotes, imagínense lo que significó eso para el Sanedrín, la ofensa más grande que podía haber. Fue y les dice que no hagan la casa de su padre, o sea, de Dios, una cueva de ladrones, porque ya es una cueva de ladrones, primer cosa. Y segunda cosa tremendísima, les dice, tumben este templo y yo en 3 días se lo levanto. Entonces, imagínense quitarles el poder y la autoridad religiosa a quienes controlaban al pueblo en la religión. Piensen ustedes que todas las personas tenían que visitar el templo al menos una vez al año y tenían que ofrecer sacrificios. ¿Saben quiénes vendían los animales para el sacrificio? Los sacerdotes. Y no podían pagar con cualquier moneda, tenían que pagar con la moneda del templo, o sea, tenían que comprar la moneda del templo con la moneda romana o con la moneda griega, y entonces como los campesinos no saben, piensen, estamos en el siglo I, compañeras, compañeros, tenían dificultad, sí sabían que eran monedas, obviamente, no son tontos, saben hacer análisis de la realidad lineal impresionantemente, pero el tipo de cambio, si nosotros nos vaya a hacer nuestras ecuaciones para ver si nos cambian $2 de a cómo nos va, pero si es dólar viejo, es dólar nuevo, ¿dónde lo cambiamos? En Bancomer, acá, si ven, ahí imagínense siglo I, ustedes ya fueron a Estados Unidos y trajeron sus dólares, allá no. Entonces, que Yeshua viene y les tumba las mesas de cambio, golpea a los vendedores, les da sus buenos cordonazos allí, les dice, no hagan esto, una cueva de ladrones. Ahí cuando se mete con el templo, empezaron los problemas. Y ahí están las dificultades. ¿Cuál fue el efecto de todo esto? Pues como terminó Yeshua ben José, crucificado como un fracasado que no tuvo éxito su propuesta de volver nuevamente a la alianza primigenia con el proyecto del Dios de Israel. Bueno, eso es del año 1 al 30. Del 31 al 60 lo que vamos a encontrar es la famosa época apostólica. Los que siguieron a Jesús, tanto el Jododeca, los 12, como los Macetés, Macetú, los discípulos y las discípulas, que allí se van a desprender las diaconisas y los diáconos, las servidoras y las servidores de la comunidad, van a desplegar una praxis tremendísima. Ahí tenemos 2 grupos muy claros, que incluso esos 2 grupos, como en Morena, se van a estar empezando a pelear, ¿ven? ¿Por qué? Porque empiezan a ver allí el negocio, el dinero, etcétera, y se pelean. Permítanme traerles un librito que compré sobre ese tema. No, así aquí está. Miren, 2 libros. Los Hechos Apócrifos de los Apóstoles, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy con el profesor José Porfirio Miranda, y este libro, que les recomiendo muchísimo y que está muy barato, de la profesora Elsa Tam, es una mexicana radicada en Estados Unidos, que se llama Las luchas de poder en los orígenes del cristianismo, un estudio de la primera carta a Timoteo. Vean cómo desde ya, o sea que si quieren espantar porque están peleando los de Morena, pónganse a estudiar, díganles a los que pongan el grito en el cielo, si hasta los cristianos mismos en el origen del cristianismo se estaban peleando a ver quién era más. Es más, hasta con Yeshua ben José. No están allí los cristianos, los apóstoles diciendo, no, es que yo voy a estar a tu derecha y mira, yo acá manejo el dinero. Ahí se estaban peleando porque a ver quién se sentaba junto a Yeshua. Y se voltea a Yeshua y les dice, ustedes no han entendido absolutamente nada, bola de burros. Bueno, no les dijo así, pero casi. ¿Por qué no han entendido nada? Porque se están peleando por lo que no deben hacer.
quien quiera ser el más importante, quien quiera ser dirigente, quien quiera ser líder, que se haga el servidor de los demás, que sea el más pequeño de los demás. Quien quiera ser el primero, que sea el último. Y quien quiera ser servido, que se ponga a servir a los demás. Porque, y aquí viene Yeshua, vean, porque los poderosos de este mundo, los oprimen y los explotan. Que no sea así entre ustedes. Tremendo el planteamiento de Yeshua Ben José. Imagínense si nosotros esto lo llevamos a la dimensión política, lo que nos da, pues claro, denunciar la corrupción de la política como el espacio del bien común, del bien público. Pero bueno, eso ya lo llevaremos al final. Ahorita estamos metiéndonos en el plano exegético, teológico de la época apostólica. Entonces, en la época apostólica tenemos dos grandes grupos. El grupo de Pedro y Santiago, que se quedan en Jerusalén, que ellos van a realizar el cristianismo palestinense, y por otro lado aparece un tipo que en principio fue enemigo de los propios mesiánicos. Cuando digo mesiánico, estoy diciendo cristiano, nada más que cristiano es en griego. Christos quiere decir cristiano, y eso es griego, pero también que Christos, de ahí viene de la palabra crisma. Crisma es aceite, y Christos es el aceitado, el ungido. Por eso les digo que todos los que han sido bautizados y bautizadas son ungidos, son Cristos, son Mesías, en este sentido teológico fuerte, ¿no? O sea, son ungidos como profetas, como mesiánicos. Bueno, en el segundo tercio del siglo primero, ahí es donde estamos, los apóstoles se van a agarrar del chongo. Apareció un hombre que se llama Saulo de Tarso. Saulo de Tarso no es un judío de Palestina, es de Tarso. Tarso queda en la Anatolia, lo que hoy sería Turquía. Pero este judío, fíjense, es judío por cultura, pero es ciudadano romano y es de tradición griega, porque viene de Anatolia, de Tarso. Y además, este hombre se forma en una de las escuelas de mayor observancia y de rigor de la tradición de la Torá judía, que va a ser, de la ley judía, que va a ser la escuela de Gamaliel. Entonces tenemos un intelectual metidísimo que se convierte, después de ser el persecutor, de perseguir a los cristianos, a los mesiánicos, tiene una revelación, según la narrativa del libro de los Hechos de los Apóstoles, y tiene una conversión, y el cuate dice, se me cayeron como escamas de los ojos, y por fin puede ver claramente. Este hombre se va a entusiasmar tantísimo con el mensaje de Yeshua Ben José, que él va a llevar el mensaje de Yeshua, a diferencia de los otros 12, que se queda nada más anunciar el mensaje de Yeshua entre los judíos. Él lo lleva a los no judíos, los lleva a los conocidos paganos, a los paganos. Pero ahí empieza la disputa. ¿Por qué? Porque los judíos que habían estado con Yeshua, sus discípulos directos, van a decir que todo aquel que quiera hacerse mesiánico, es decir, cristiano, tiene que observar la ley de Moisés. O sea, tiene que pasar por un proceso, digamos, de judeización y después ya al cristianismo. Y lo que viene a decir Pablo dice, ni más, no tienen que pasar por hacerse judíos, asumir la ley de Moisés y luego hacerse cristianos, porque Jesús vino a superar la ley de Moisés, a darle cumplimiento más allá de la ley de Moisés, no con la ley del talión del ojo por ojo, diente por diente, sino a partir de la ley del amor y el perdón al prójimo y la solidaridad con los más pobres, etcétera, etcétera. Ahí vino una disputa, se agarraron del chongo en el concilio de Jerusalén, el primer concilio, y se agarró del chongo Pablo con Pedro, pero como, bueno, ustedes ya saben quién ganó. Pues el que ganó fue Pablo. ¿Por qué? Porque les convenció que el mensaje de Jesús no era un mensaje, y esto lo tiene clarísimo Walter Benjamin, no era un mensaje nacional, sino era un mensaje universal. Y por eso el planteamiento del católicos en griego quiere decir universal. El Pablo es el que abre el paso del cristianismo palestinense
a la helenización del cristianismo. Hay un paso tremendísimo aquí. Ese proceso se le va a llamar ya la época post-apostólica. Pablo es el primero que escribe en griego sus cartas, porque ella empezó a fundar comunidades, comunidades eclesias, es decir, asambleas de creyentes, las empezó a fundar en la zona griega, de lo que hoy se conoce como Anatolia, es decir, Turquía. Toda esa zona es griega y Pablo va a fundar iglesias allí y en esas zonas y les va a escribir cartas. Son las famosas cartas a los corintios, a los efesios, a Tito, a Filemón y también va a escribir carta a los romanos. Entonces, lo que va a hacer Pablo va a comer el mandado, digo yo, porque es un intelectual que sabe escribir. Recuerden ustedes que Pedro no sabe escribir, es un pescador. Eran recogedores, eran campesinos, higueros, cuidaban chivos, vacas, burros y bueyes, pero también eran recaudadores de impuestos, los seguidores de Jesús. Pero cuando llega un intelectual como Pablo, pues empieza el proceso de redacción. En la época post-apostólica, es decir, en el tercer tercio del siglo I, del 61 al 100, es cuando se empieza la redacción de los textos que vamos a conocer nosotras y nosotros como los textos del Nuevo Testamento. Hay obviamente posturas, hay matices, quienes dicen que fue después, quienes dicen que fue antes, etcétera, pero la tradición en general hace estas afirmaciones. Entonces, eso es en relación a el siglo I. Una vez que entendemos esto, entonces, el pensamiento que encontramos en el Nuevo Testamento no es directamente los dichos y los hechos de Jesús. No es que allí andaba detrás Lucas, Mateo, Marcos y Lucas, detrás de Yeshua, recogiendo los informes, así como Jesús cuando hace el jefe, el presidente de la República, no está ahí con la cámara atrás a ver que hagan la toma, hagan esto, etcétera. No, sino que dicen que dijo, que hizo, el que dicen que dijo, que hizo. Si bien es un proceso de tradición oral que pasa por un tiempo, la época apostólica, y que hasta en la época postapostólica se pone por escrito. Entonces, ¿qué tenemos en el Nuevo Testamento? La experiencia de una comunidad creyente, de un maestro, de un Mesías que se considera que es el profeta, el Hijo de Dios, y que viene a ser el cumplimiento de las promesas hechas desde el Antiguo Testamento. Eso es lo que tenemos en esta experiencia de esta comunidad religiosa que es judía, en un primer momento todos los proto-cristianos, los protomesiánicos, todos, absolutamente todos son judíos. En realidad nosotros, en tanto cultura cristiana, venimos de un horizonte de comprensión judío que a su vez retoma y recrea tradición del pensamiento de Levante, es decir, de la Palestina, y a su vez la Palestina de Egipto y de Mesopotamia, que son los grandes centros culturales, generadores de cultura a nivel mundial, y luego el imperio Persa, que se despliega hacia el occidente, y después el imperio griego que se despliega hacia el oriente, después el imperio romano que se despliega a oriente y occidente, y ahí viene toda la historia del entorno al Mediterráneo. Bien, dicho lo anterior, pues pasamos a la siguiente. Y aquí quiero decir una cosa muy importante. Estamos con los elementos genealógicos, es decir, los antecedentes y los precedentes que nos mencionó el profesor Vargas Lozano, que nos van a hablar de comunismo. Para el profesor José Porfirio Miranda, propiamente el cristianismo es un comunismo. El cristianismo es comunismo. Lo van a ver ustedes ahorita con la exposición que estamos haciendo. Ni siquiera Pitágoras, ni Platón van a plantear el horizonte. Por eso yo les dije, es un quiebre lo que va a pasar en el siglo I con el cristianismo, con estos judíos mesiánicos, los voy a llamar así, con estos judíos mesiánicos. El judeomesianismo del siglo I va a ser una ruptura tremendísima. Va a retomar y va a recrear una tradición de pensamiento que va a ser propiamente comunista. Entonces no nos vengan con cuentos a decirnos que marxismo es comunismo, identificar el marxismo con el comunismo. No, el comunismo está mucho antes que el marxismo. El materialismo histórico no equivale a comunismo. El comunismo es una creación, van a ver ustedes,
que se va a desplegar, por supuesto, en el siglo, ya en la modernidad, como un sistema económico y político, pero ya en cuanto a modo de organizar y una manera de vivir la vida propia de los mesiánicos, va a ser el comunismo. Esa es una de las características fundamentales. Y de hecho, los demás autores que se mencionaron, como es Thomas Müntzer, como es Tomás Moro, como es Tomás de Campanella, miren, puros Tomases, estos mismos autores que son cristianos, unos reformados y otros católicos, pero todos ellos van a mamar de la tradición bíblica, la visión del comunismo bíblico. Y por eso su planteamiento de Munza, lo vamos a ver más adelante, es eminentemente cristiano. Y el de Tomás Moro es eminentemente cristiano. Y el de Campanella con la Ciudad del Sol es eminente cristiano, como también lo fue en las Civitas Dei para San Agustín. Es un horizonte de comprensión eminentemente cristiano y que resurgirá y renacerá a lo largo de la historia en muchos movimientos, pero que últimamente, a partir de los años 60, 70, 80, en la teología de la liberación que se desarrolla en América Latina, será uno de sus alcances más logrados, diría yo, porque no solamente hay el horizonte de comprensión bíblico del Nuevo Testamento, neotestamentario, sino ya hay también una relación de organizar el mundo político, económico, desde un horizonte que Benjamin estaría completamente de acuerdo, aunque les levante ronchas y salpullido a muchos de los que leen al profesor Benjamin y que estudian al profesor Benjamin, de el vínculo entre la teología y el materialismo histórico. ¿Ven? Pero bueno, ya llegaremos allá. Ahorita vamos despacio, tenemos todo el tiempo del mundo. Me dijeron los de Buzón Ciudadano y les decimos a los del canal, despacio, que llevemos prisa. Apenas vamos el mole de hoy, apenas entramos a las tortillitas calientes. ¿Dónde está la base? ¿Dónde está la base de la concepción del comunismo en el cristianismo del siglo I, de estas primitivas comunidades cristianas? ¿Dónde está? Bueno, pues está en un libro, en un texto que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el Nuevo Testamento, después de estar los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el evangelio mal llamado de San Juan, en realidad de la comunidad del discípulo amado. Yo siempre les recomiendo a las mujeres que se lean ese evangelio, porque ese es un evangelio de las mujeres, donde ellas tienen el rol más importante de toda la praxis vinculada con el anuncio de Yeshua ben José. Entonces, en el evangelio de Lucas es el autor también no solamente de un evangelio sinóptico, también es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de los evangelios, de los 3 sinópticos y del evangelio de la comunidad del discípulo amado, vienen el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué es lo que narra Lucas en este libro? Lo que narra es el proceso de cómo se va desplegando el mensaje que nació en una región específica de Palestina, particularmente entre Galilea, Samaria y Judea, en esa región, con Yeshua ben José, cómo empieza a desplegarse por el entorno inmediato de la Cisjordania, de la Transjordania, sube hacia la región de la Anatolia, Anatolé en griego, que sería hoy Turquía, y se va desplegando hacia el mundo griego, pero por el sur también se va desplegando hacia Egipto y también hacia la zona oriente, que sería la zona ya persa, y después de allí se desprenderá el maniqueísmo, y bueno, ya ahí son muchísimas cosas. Pero Hechos de los Apóstoles nos va a narrar los despliegues, el desarrollo de las primitivas comunidades mesiánicas, es decir, de las primitivas comunidades cristianas. ¿Y qué dice Lucas? ¿Qué dice Lucas? ¿Cómo eran esas primitivas comunidades cristianas? Bueno, tengo aquí varias versiones, carambolas, donde aquí está Hechos de los Apóstoles. Voy a irme a Hechos de los Apóstoles, capítulos 2, versículos del 44 al 45, 2 versículos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 44 al 45, y después les voy a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 35. ¡Qué barbaridad! Miren lo que estamos haciendo. En medio de toda una reflexión política, de una transformación importante en este país, estamos abordando filosófica, teológicamente, textos religiosos para iluminar praxis políticas. En ese nivel estamos, compañeros.
¿Ven? Porque es importantísima la religión, van a ver ustedes. Bueno, nos vamos a Hechos 2, ya lo tengo aquí, se los voy a leer. Primero les voy a leer, tengo varias versiones, tengo la versión en castellano de la Biblia de Jerusalén, tengo la versión alemana de Die Bibel mit Apocalipsis, bueno, la Biblia con el Apocalipsis, aquí la vamos para, los conceptos son los que me interesan, que les voy a leer nada más el concepto para que vean ustedes cómo la traducción es importantísima. Dice el dicho en hermenéutica, el traductor es un traidor, para que vean ustedes cómo viene el tema. Después tengo un comentario al Nuevo Testamento y su mensaje, Los Hechos de los Apóstoles, publicado por la editorial Herder, que es una editorial muy seria, pero cuidado, sospechómetro, desde qué lugar se interpreta. Y después me traje el texto griego en español para ver los conceptos. Esto que les estoy presentando, esto es un poco de exégesis. El profesor José Porfirio Miranda lo que va a hacer en todos estos textos, Marx y la Biblia, en este otro texto que se llama El cristianismo de Marx, el cristianismo de Marx, véanlo por favor, el cristianismo de Marx, y este otro texto que se llama El comunismo en la Biblia, y me falta otro texto que ya no me dio tiempo ir a la biblioteca porque aquí con los compañeros de Buzón Ciudadano me quitan mucho, me invierten mucho tiempo, El ser y el Mesías. Estas son las grandes obras exegéticas del profesor José Porfirio Miranda, nos va mostrando el sentido, esa es la exégesis. La exégesis tiene como propósito, mediante los métodos histórico-críticos, crítica de la redacción, crítica de las formas, crítica literaria, la historia, la hermenéutica, quiere llegar al sentido profundo de qué significa, qué dice el texto en su contexto y en el pretexto del autor del texto. Quiere llegar al sentido profundo, y una vez que ya se tiene ese sentido profundo, se hace hermenéutica del texto. No son como hoy, para preparar todo este tema con ustedes, me puse a ver en internet las interpretaciones que hay sobre el texto. Y de veras que ahora entiendo al profesor José Porfirio Miranda por qué se enojaba. Decía, pónganse a estudiar, escuchar a pastores protestantes y también católicos decir barbaridades sobre los textos, es de veras cómo pues son tan traidores, tan irresponsables, tan, ¿qué diré yo?, tan superficiales en el tratamiento de estos textos. Necesitamos tener seriedad, necesitamos profundizar, tomarnos en serio nosotros mismos. Pero bueno, eso ya es la tarea de ellos, yo tendré que hacer la mía, y la mía es pues tratar de compartir lo mejor posible con ustedes estas reflexiones. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles 2, versículos del 44 al 45 de la versión de la Reina Valera? Es una versión bíblica, de una Biblia. Dice, todos los que habían creído estaban juntos, o sea, todos los mesiánicos, los que ahora ya se hicieron mesiánicos, seguidores de Yeshua ben José, estaban juntos, o sea, formaban una comunidad. Y dice el texto, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Repito, tenían en común todas las cosas, y si alguien tenía una propiedad, la vendía y la repartía a todos quiere decir universal, o sea, los de la comunidad, según la necesidad de cada uno. Eso es Hechos de los Apóstoles 2, 44, 45. Ahora les voy a leer la versión de la Biblia de Jerusalén. Hechos 2, versículos del 42 al 45. Dice, la primitiva comunidad cristiana acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y a la fracción del pan y a las oraciones. Vean cómo ya tenían ellos estos protofilósofos, protocristianos, protomesiánicos, ya tenían celebraciones. O sea, no hicieron nada extraordinario, no inventaron las cosas, sino que mantenían su práctica religiosa como judíos, asistían a la oración, pero ahora ya metían un elemento nuevo, un sacramento, que era el de la comunión, es decir, se ponían a comer. Lo dice muy bien el profesor Feuerbach.
Él dice perfectamente que el cristianismo es la religión del comer y del beber, porque eso hacían las primitivas comunidades cristianas. Eso que ahora hacen en un rito simbólico, antes era realmente sentarse a comer y a beber. ¿Por qué? Porque eso lo hacían en conmemoración, volvían a vivir esa experiencia de liberación que experimentaron con Yeshua ben José. Dice, el temor que se apoderó de todos, pues, el temor que se apoderó de todos, pues, y los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes, todos los mesiánicos, vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y se repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Biblia de Jerusalén. Ahora vamos a ver qué dice el texto, este comentario. Bueno, antes de irnos al comentario, vámonos qué dice el griego. Vamos a ver. El texto en griego, que tiene la letra muy chiquita y tengo mala iluminación, dice, nada más voy a leerlo primero en español como está traducido literalmente y después saco el concepto en griego, que es lo que nos interesa. Dice, todos los creyentes, y dice el pantes, pasa pan, todo, pantes, todos, o sea, no quedaba nadie fuera, formaban una comunidad y todos los creyentes, dice, o todos los que creían, estaban en el mismo lugar, o sea, formaban una comunidad y tenían todas las cosas, japanta, koina, koiné quiere decir común, koina, tenían todas las cosas comunes y las propiedades y las posesiones vendían y se repartían las todas cosas según alguien tenía necesidad. Creían, eigen, alguien, necesidades, creían. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué dice la traducción? La traducción dice, es capítulo 2, la vida de los primeros cristianos. Al ver las muchas maravillas y señales de los apóstoles, que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según la necesidad de cada uno, todos los días, etcétera, etcétera. Todos los creyentes estaban, esta es la Biblia de Jerusalén, estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Bueno, ¿qué dice un comentario sobre ese texto? Miren lo que va a decir. Dice el texto, Pedro recibe una orden, no es cierto. Los hechos de los apóstoles, como hemos visto, tampoco. Estoy haciendo, aquí está. Dice un comentario, uno era el corazón y uno el alma. Aquí hay un dualismo antropológico griego. Dice, uno era el corazón y uno el alma de la muchedumbre, y los que habían creído nadie consideraba propio y nada de lo que poseía, sino que todos lo tenían en común, y con gran fortaleza, ¿Qué dice el comentario? No dice absolutamente nada. No dice nada. No menciona el tema de lo común. ¿Sí ven? Sino que se pasa el heroico servicio fraterno de los fieles, se coloca esta vez en el proscenio con más fuerza que en el primer relato. El modismo han venido de la proverbial uno mismo corazón y una misma alma. Tiene el origen y el pie a la letra en el texto bíblico y ya no menciona más el tener las cosas en común. Claro, ¿por qué? Porque hay allí, compañeros, compañeras, una intencionalidad. Este texto se escribe en la época en que el tema del comunismo era tremendísimo mencionarlo. Es más, la iglesia va en los años 70, finales de los 60, 70, va a hacer toda una campaña en contra del comunismo. ¿Por qué? Porque dicen el comunismo es marxismo y es ateísmo y quieren desaparecer nuestra fe. Una cosa, una aberración y una distorsión de la interpretación bíblica. Eso es en contra de la Biblia misma, porque ser cristiano equivale a ser comunista, es el planteamiento. Eso es lo que nos va a decir el profesor José Porfirio Miranda. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 35, dice lo siguiente,
y la multitud de los que había creído era un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre ellos repartían. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían, heredades o cosas, las vendían y las tenían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Esa es la palabra clave: repartir a cada uno según su necesidad. ¿Qué nos dice? Continuamos. Bueno, primero lo que tenemos que decir es preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué este movimiento de Yeshua ben José, que inició del año 1 al año 30 más o menos, y que ha durado hasta el día de hoy, no sin contradicciones y sin luces y sombras, ¿por qué este movimiento durante 4 siglos? Yo siempre lo he dicho, yo no conozco ningún otro movimiento en la historia de la humanidad que haya sufrido tanta persecución de parte del poder hegemónico, en este caso del Imperio Romano, pero también de los judíos. ¿Por qué sufrió tanta persecución? Pues porque este movimiento viene a anunciar una noticia de que un hombre llamado Yeshua ben José es el Mesías, es el que viene a hacer la liberación ya aquí y ahora, y esto es lo importantísimo en el texto del profesor José Porfirio Miranda, la liberación de que está anunciando el comunismo bíblico es aquí y ahora. Vean cómo no dice el comunismo de Marx, es el comunismo bíblico, que antecede con 18 siglos a Marx, que antecede ahorita vamos a ver, a Campanella, a Moro, a Munza. Es más, que ellos se inspiran en este comunismo. ¿En qué consiste el comunismo cristiano? Ya lo vimos. Consiste en poner todas las cosas en común, pero no es rajatabla que todos iguales, no, de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno. Obviamente que si yo estoy en una situación de vulnerabilidad mayor, yo necesito mayor ayuda. Fíjense qué criterio, es un criterio de opción preferencial. Eso lo va a entender perfectamente la teología de la liberación, y va a hablar, por eso va a hablar de la opción preferencial por los empobrecidos y contra su pobreza. ¿De dónde viene esto? De esta práctica de las primitivas comunidades cristianas. Bueno, este movimiento va a sufrir una persecución y muerte, por ejemplo, ya en el siglo I, Esteban, que es el llamado protomártir, el primer mártir mesiánico cristiano, Pablo, Pedro, todos los apóstoles, excepto el discípulo amado, van a morir en persecución. Ya dentro del imperio, con Nerón del año 64 al 68 está la primera persecución grande contra los cristianos, con Domiciano del 81 al 96, con Trajano del 109 al 111, con Marco Aurelio del 161 al 180, con Séptimo Severo del 202 al 210, ya estamos en el siglo III, con Maximino en el 235, con Decio en el 250 al 251, con Valeriano del 256 al 259, mediados del siglo III, con Diocleciano, la gran persecución, la tremenda persecución, que es lo que vemos nosotros de las catatumbas y todo eso, del año 303 al 313. 10 siglos de persecución por todo el imperio, y por eso tenían que inventar sus signos y sus señales para identificarse como cristianos, como mesiánicos. La gran persecución del año 303 al 313, siglo IV ya, y la última persecución que vamos a tener con Juliano del año 361 al 363. Persecución tras persecución tras persecución. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano se levanta, se construye sobre el esclavismo, la esclavitud. ¿Quién era un esclavo? Piensen ustedes en esta película fantástica que se llama, con Kirk Douglas, se llama, a ver, sóplame, Toño, sí, Michael, es Espartaco. Espartaco es un esclavo romano que está en las minas romanas y logra, por su complexión física y su parresía, su valor, logra ser un gladiador.
Y entonces se lo llevan como gladiador y se levantan en contra del imperio, los esclavos se levantan, pero ser esclavo en el imperio romano era no tener ninguna otra posibilidad que esperar la muerte, y si me tocaban las minas iba a morir en la mina, no había otra posibilidad. Entonces, que venga una nueva noticia y que venga a decir que no hay diferencia ya entre gentil y judío, es decir, se acabó la elección preferencial que tenía el pueblo judío para decir nosotros somos los elegidos y Dios nos eligió, somos el pueblo de Dios. Yeshua ben José va a decir, Dios puede sacar hijos de Dios hasta de las hijos de Abraham hasta de las piedras. Vean lo que eso significaba, tremendo, romper una concepción, una estructura de sentido de una tradición de pensamiento y de una religión. Pero lo que está haciendo Yeshua es extendiendo la elección divina hacia todos los pueblos. Y que venga pues Pablo a decirles que ya no hay distinción entre judío y gentil, pero tampoco entre esclavo y libre, es ponerle en la torre al imperio. Es decirle, ¿sabes qué? Tú tienes que tratar a estas personas como dignidad infinita, como hijos de Dios. Por eso Pablo dice que nosotros, la comunidad creyente, somos el cuerpo místico de Cristo. Y quien tortura y quien maltrata y quien golpea y quien asesina, asesina al Cristo sufriente. Eso la teología de la liberación lo va a entender perfectamente. John Sobrino, Ignacio Yacuría van a hablar y Carlos Bravo van a hablar de los nuevos crucificados, los Cristos sufrientes. ¿Y quién es ese Cristo sufriente que exige liberación y lucha por su liberación? Es el pueblo oprimido. Para que vayan viendo la fuerza, cómo llevamos esto a las consecuencias políticas que tiene, y entonces tenemos procesos revolucionarios que se inspiran en el cristianismo y que ven que no hay ninguna contradicción entre ser cristiano y ser comunista, o en este caso ya de acción política, ser marxista. No hay contradicción, porque en el fondo se coincide en lo mismo. Ahora, los lugares y los caminos de enunciación son distintos, indudablemente. Uno tiene fe, otro cree en un modo de organización política distinta que reivindica la dignidad humana, como también el creyente lo afirmaría. Entonces es un movimiento que sufre muchísima persecución. ¿Y por qué sufre persecución? Por el mensaje que lleva. Un mensaje de liberación, un mensaje que donde los oprimidos no lo sean más, un mensaje donde los enfermos serán sanados, un mensaje donde los que no ven serán curados y un mensaje donde nosotros, los que formamos parte de la comunidad, tenemos que ser la comunidad mesiánica, es decir, la comunidad liberadora. Entonces allí le da una potencia al movimiento tremenda, pero el imperio no es tonto. El imperio inmediatamente se da cuenta que estos están enseñando una divinidad que viene primero a quitar la sacralidad del César. El César no es Dios, el César es humano y por lo tanto no tenemos por qué adorarle. Por eso el tema del dinero es tremendísimo. Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ven? Y entonces allí la opción por el pobre va a ser va a ser la base con la cual se despliega un movimiento que para mí, que soy un esclavo, que vengan y me digan que ahora soy hijo de Dios y que tengo la misma dignidad que el que es libre y que yo soy libre por ser hijo de Dios, entonces, ¡pum!, yo empiezo a hacer un proceso de transformación en mi cabeza, de reconstitución de mi subjetividad y empiezo a ver que el otro me trata con dignidad porque me reconoce como su hermano. Entonces viene a poner en jaque un sistema que se levanta sobre la esclavitud y la negación de la dignidad del otro. Pero este pensamiento que busca que todos vivamos en común, que todos vivamos de tal forma que tengamos satisfechas nuestras necesidades y donde hay un respeto a nuestra dignidad porque somos hijos de Dios, como lo plantea el cristianismo de las primitivas comunidades cristianas, pues va a ser una bandera de lucha para muchos movimientos a lo largo de la historia de Occidente, porque el cristianismo de Pablo es el cristianismo que se va a occidentalizar. Primero se heleniza y luego se latiniza y luego se germaniza y luego se indigeniza. Lo que va a pasar en México en el siglo XVI con el Nican Mopohua es tan importante lo que ocurre aquí en este país, en esta tierra, en este continente, como lo que pasó en el siglo I con Pablo. Así como Pablo tradujo, presentó, recreó el cristianismo palestinense helenizó el cristianismo haciendo un cristianismo griego. En el siglo XVI los indígenas van a recrear el cristianismo que viene con los religiosos franciscanos del siglo XVI, los famosos 12 franciscanos, lo van a recrear y van a indigenizar el cristianismo.
Y esa reflexión filosófico-teológica se llama Nican Mopowa y que tiene su otra expresión en una moshcli lienzo que se llama Tonantzin Guadalupe. Pero pues como eso no nos tenemos que meter, eso es religión, no es importante. ¿No? ¿Cómo no va a ser político? ¿Quién está en el proceso de la guerra de independencia? ¿Quién está acompañando a Hidalgo como una imagen simbólica que vincula y religa una lucha simbólica también? Porque no solamente se agarraron del chongo dos ejércitos, el ejército de dominación, el imperial, y el ejército de la emancipación y de la liberación, el ejército de Hidalgo y de Morelos. No solamente fueron los ejércitos, cada ejército tenía su virgen, la Virgen de los Remedios con los realistas y la Virgen de Guadalupe con el movimiento de independencia. ¿Cómo no va a estar allí presente Tonantzin? Con el zapatismo, ¿quién es en el movimiento del ejército del sur? ¿Quién es el referente? ¿Con quién entra Zapata a la Ciudad de México para encontrarse con Villa en el Zócalo? Pues la imagen de la Virgen de Guadalupe. En el movimiento zapatista del sureste mexicano, de Guadalupe Tepeyac, esa reflexión impresionante que tiene su comandante y su gente Marcos, en la APO, la Virgen de las Barricadas, en el movimiento del ESME, en el movimiento de los latinos, en el movimiento cristero, en el movimiento de los latinos en Estados Unidos como reivindicación de los derechos de los migrantes, la lucha en la defensa de la búsqueda de los desaparecidos y las desaparecidas en la estúpida guerra que emprendió este perverso Felipe Calderón, irresponsable. ¿Sí ven el asunto? Y eso se dicen cristianos, esos no son cristianos, son demagogos, porque van a ver lo que significa ser cristiano de acuerdo a lo que venimos viendo. Es un compromiso con la transformación y la liberación impresionante. Pero bueno, ya llegaremos allá. Entonces, Tomás Muntza, como lo mencionó muy bien el profesor Vargas Lozano, es un teólogo alemán que tomando la Biblia, tomaba la Biblia, y voy a tomar la Biblia alemana, tomaba la Biblia y decía, aquí Dios nos está pidiendo que no podemos vivir en opresión, y se convierte él en un teórico, en un teólogo que acompaña el proceso de la revolución campesina en Alemania. Esta revolución que en nombre de la Biblia va a quitar el privilegio y a negar el privilegio del clero, va a negar el privilegio de la aristocracia, va a negar el privilegio de los príncipes y va a reivindicar el derecho a vivir en común, en gozar de un adecuado desarrollo humano a los campesinos. Y esta es la lucha campesina en Alemania, que incluso se levantarán los católicos y también Lutero. Lutero hablará en contra de Tomás Muntza. Muntza permanecerá y morirá con los campesinos. Pero ¿cuál fue la base de la lucha de Muntza? El comunismo, el derecho a vivir en igualdad, el derecho a vivir en justicia de los campesinos alemanes que se reivindicaban a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles. No solamente fue Tomás Muntza, que es un reformado, que es un anabaptista, es decir, esta tradición dentro del protestantismo, de la reforma protestante, que va a buscar el segundo bautismo, porque no basta el bautismo para niños y niños, no pueden hacerse cargo de su fe, solamente los adultos que dicen, sí, estoy de acuerdo en hacer una asunción del cristianismo porque me compromete. Él va a ser, pues, del 1489 al 1525, murió sumamente joven, del siglo XV al mediados del siglo XVI, Tomás Muntza, que les recomiendo muchísimo. En internet pueden encontrar una película fantástica sobre él, muy dolorosa, porque pues es alguien que permanece fiel hasta el último momento con los más desvalidos de la región de Alemania, que son los campesinos, pero que logran poner en jaque todos los privilegios, tanto económicos, políticos y religiosos de la época. Thomas More, del 1478 al 1535, un gran filósofo, un gran teólogo y jurista también inglés, que va a poner también en jaque el proceso de interpretación convenenciera que va a hacer Enrique VIII de la Biblia, y le va a responder Tomás Moro con el famosísimo libro que hasta el día de hoy nosotros y nosotras hacemos relación al concepto, aunque no sepamos o no hayamos leído el libro, que es Utopía, esta visión ideal, esta visión del deseo de cómo poder organizar una sociedad donde los seres humanos compartimos las cosas en común, donde los seres humanos nos hacemos responsables los unos por los otros, pero todos ellos planteando el tema de
cada quien de acuerdo a su necesidad. Y otro gran teórico del Renacimiento, bueno, ya a finales del Renacimiento, ya entrando en el siglo XVI, del siglo XVII, va a ser Tomás Campanella, un religioso quien en su texto La Ciudad del Sol va a describir un estado teocrático universal basado en principios comunitarios de igualdad, como si la Revolución Francesa no se hubiera planteado esto que ya también el cristianismo planteó, el tema de la igualdad. Igualdad no quiere decir homogeneidad como los conservadores tienen y levantan toda una distorsión de la narrativa bíblica diciendo, no, eso no se plantea la Biblia. Pues pónganse a leer, pónganse a estudiar para que vean que los sinvergüenzas que se dicen cristianos del PAN, si son coherentes y consecuentes con su creencia, tendrían que hacer una asunción del planteamiento cristiano, porque ser cristiano equivale a ser comunista. No estoy diciendo equivale a ser marxista, para que no pongan el grito en el cielo, mis queridos colegas marxistas. No estoy diciendo eso. El comunismo es previo al marxismo. El comunismo es previo al materialismo histórico. Esos son planteamientos modernos, como lo dejó ahí clarísimamente el profesor Vargas Lozano. Estamos nosotros reflexionando y estudiando la concepción del comunismo bíblico, particularmente del neotestamentario, expresado, sistematizado de manera narrativa, de una narrativa de experiencia y testimonio anecdótica de cómo eran las primitivas comunidades mesiánico-cristianas del siglo I. Entonces, todos estos autores, Thomas Munza, Thomas More, Tommaso Campanella, todos ellos van a tomar como referencia por la propia tradición cristiana en la cual se inscriben, van a tomar el horizonte cristiano como su elemento de referencia. ¿Y cuál es ese elemento de referencia dentro de la tradición bíblica? Pues simplemente el reino de Dios, que es lo que Yeshua ben José va a anunciar y va a estar comunicando. Bien, entonces eso es lo que van a comunicar, el reino de Dios aquí y ahora. El reino de Dios se anuncia y se vive aquí y ahora, no es al final de los tiempos, no. El mismo Pablo, fíjense cómo creía Pablo, que pensaba Pablo que de un momento a otro irrumpía el reino de Dios. Es más, Pablo mismo decía, los que estemos vivos, nos va a tocar ver cómo se va a cumplir esto, porque esa es la tradición cristiana. No es que va a venir al mismo tiempo, miren el texto que les voy a leer ahorita, de Yeshua, van a ver lo que plantea el mismo Yeshua. Bueno, la definición, ¿qué es comunismo? La misma definición que Marx toma de Louis Blanc, socialista francés del 1811 al 1882, es decir, del siglo XIX, Marx va a tomar la definición de Louis Blanc, de cada uno según sus capacidades y cada uno según sus necesidades, esa es la definición de tener lo común, está inspirada, si no directamente copiada, de la formulación que Lucas redactó 18 siglos antes. ¿Ven? Hay un proceso de continuidad, sí de transformación también, pero la continuidad es la misma definición que toma Marx de Louis Blanc, socialista del siglo XIX, socialdemócrata, un promotor de la socialdemocracia, tiene el mismo sentido, dar a cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades. ¿Qué va a pasar? Porque me salté algo que les quería compartir. Me emocioné tanto que ya ni lo pude compartir. No, creo que la borré. No, aquí está. Fíjense lo que dice Yeshua ben José, compañeros, compañeras. Isaías, hay un texto de Isaías, llegó un sábado a la sinagoga Jesús, se sienta, pasa a la sinagoga, entra, toma la Torá, toma la ley, el pergamino de la ley, lo extiende y lee. Era un texto de Isaías, capítulo 61, versículo 1 y siguientes. Es lo que va a leer Yeshua ben José. Y dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, Crisma, me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres.
¿Qué quiere decir evangelio? Evangelio viene de dos palabras griegas, evangelion. Eu quiere decir buena, bueno. Evangelion quiere decir noticia. Viene Yeshua ben José a dar una buena noticia. ¿En qué consiste esa buena noticia? No dice a los ricos. Yeshua en Lucas 4, capítulo 18, dice que viene a anunciar el evangelio a los pobres. Por eso son los destinatarios del evangelio los pobres, no los ricos. Si ustedes leen un poquito también Lucas, las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque serán liberados, etcétera. Malditos ustedes porque ya gozan, ya tienen seguridad, ya tienen comida, ya tienen... Empieza a lanzarse también Jesús contra los poderosos, porque nos van a decir los padres de la iglesia que gracias a los privilegios que yo gozo es porque otros no tienen o yo les he usurpado ese privilegio. Eso en términos económicos se va a llamar la teoría de la dependencia. Hay una relación necesaria entre el que tiene una riqueza y el que sufre la expropiación, la explotación y que permite que yo me enriquezca, o esto que se va a llamar la famosa transferencia de capital, transferencia de riqueza, transferencia de trabajo objetivado de la periferia hacia el centro. Dice Yeshua entonces, se me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado el Espíritu del Señor, me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Eso es tremendísimo. Después cierra el rollo, la palabra la cierra Yeshua, entrega el rollo y les dice a la gente que está ahí en la sinagoga, hoy se ha cumplido esa palabra, aquí se ha cumplido. Es decir, aquí está el Mesías, aquí inicia la liberación. ¿Ven? ¿Qué quiere decir esto? Que si el destinatario es el pobre, el cautivo, el ciego, el oprimido, quiere decir que el lugar teológico, el lugar de la revelación del Dios de Jesús, del Dios de la vida, no es el centro, sino la periferia. No es el lugar del privilegio, sino aquel que sufre los efectos negativos, intencionales o no intencionales, que le permiten a este individuo, a esta sociedad, a este grupo, mantenerse en privilegio. Por eso les digo que si son coherentes estos que se dicen los políticos católicos, no se la acaban con Yeshua ben José. Les diría y les desenmascaría y les diría, son bola de sinvergüenzas, son sepulcros blanqueados, son hipócritas, no son cristianos. Yo les aseguro que las prostitutas, los ladrones se les adelantaron, pero no los ladrones por aprovecharse, sino por necesidad. ¿Ven? Es tremendo, tremendo. Cuando ya vemos la dimensión política de esto, hasta desenmascaramos a esta bola de sinvergüenzas que deberían ser coherentes y consecuentes con la doctrina social de la iglesia, que también está en función de los más oprimidos, de los más necesitados. Si es que quieren ser coherentes diciendo que son creyentes y que hacen política desde su práctica de fe, bola de hipócritas. Pero bueno, ya se me metió el espíritu aquí de teológico, ya estoy aquí diciendo, bueno, ¿qué plantea la teología de la liberación? Porque es lo que va a decir el profesor José Porfirio Miranda. Tenemos que, vean, les voy a leer los títulos, nada más para que se den una idea del índice. Dice el profesor, malentendidos intencionales. Hay quienes han hecho una malinterpretación del comunismo. Que un cristiano sea anticomunista, dice el profesor José Porfirio Miranda, no hay problema, porque él puede tener otra opción, es un socialdemócrata, puede ser un liberal o puede ser un conservador, no hay problema. Que un cristiano sea antimarxista, no hay problema. Que un cristiano sea anti-Marx, que no le caiga bien Marx y le caiga todo dar Hegel, que le caiga todo dar el positivismo de Comte, por ejemplo, o que adore al neoliberal Popper, no hay ningún problema. Pero que un cristiano se diga anticomunista es lo más chafa del mundo. No ha entendido lo que es su cristianismo, porque el comunismo propio es del cristianismo. Las primitivas comunidades es todas las primitivas comunidades, todo dice el texto Panta, se los leí en griego, toda la primitiva comunidad, y ya cerré aquí en alemán el texto,
A ver si lo encuentro rápido. En América Latina, lo que va a buscar el profesor José Porfirio Miranda es hablar en nombre de los teólogos latinoamericanos, en nombre de los cristianos latinoamericanos que se quieren tomar en serio el evangelio y que quieren ser coherentes con esto y que quieren tomar en la letra lo que dice la palabra de Dios y no toda una teología que distorsiona, neoconservadora, que viene a distorsionar la interpretación, como es lo que hizo Juan Pablo II con todo su modelo de iglesia piramidal, jerárquico, clericalista, de neoconservadurismo, que es lo que hizo Juan Pablo II. Yo no sé por qué lo hicieron santo, pero en fin, allí ya serán juzgados en el juicio final por Osiris y por Yeshua ben José. Entonces, la teología de la liberación va el profesor Porfirio Miranda a dar las claves hermenéuticas de por qué el comunismo es fundamental dentro del cristianismo. Y cuando hablamos de comunismo estamos entendiendo estas primitivas comunidades cristianas que vivían en común, que tenían comprensión, ternura, diálogo, respeto, reconocimiento, que si había una necesidad se ponen las cosas en común para la comunidad, que no pasa necesidad porque no hay acumulación, no hay avaricia, y por eso la avaricia y por eso la codicia, el cristianismo hasta el siglo XV, XVI lo va a mantener como un pecado capital, que no se les olvide a los capitalistas, no se les olvide, lo que están haciendo es pecado capital, y pecado capital quiere decir que es un pecado de condenación desde el planteamiento cristiano originario. Por eso va a venir un gran teólogo muy inteligente, muy astuto, como es en la reforma protestante en Suiza, que va a ser en la zona francófona de Suiza, que va a ser Juan Calvino. Calvino va a distorsionar completamente la concepción del pecado de la avaricia, y con su expresión que es la codicia, lo va a distorsionar y va a hacer de ese pecado, lo va a convertir en una virtud mediante una teología de la predestinación. Y entonces pues estaremos perjudicados, porque lo que será el capitalismo contará con una teología que viene a sacralizar el capitalismo, y entonces yo como capitalista incluso me considero que soy elegido por Dios, soy bendecido por Dios y tengo la virtud de que Dios, porque tengo disciplina en el trabajo, tengo disciplina en organizar y planificar mi modo de producción de tal forma que Dios me bendice con la abundancia. Y entonces, mientras más aumento de la tasa de ganancia tengo, Dios me está bendiciendo. Cuando si lo vemos desde la perspectiva del cristianismo primitivo, eso es un pecado. Por eso los cristianos no podían prestar con intereses, porque eso es usura. Y entonces tú no puedes aprovecharte de la necesidad de tu hermano, porque estaba latiendo la tradición del comunismo cristiano, que tenemos las cosas en común, somos solidarios entre nosotras y entre nosotros, y por eso vamos sumando más y más personas, porque el proyecto que se encabeza en el cristianismo primitivo es un planteamiento universal. Por eso Marx tiene clarísimo al decirnos que la crítica al sistema comienza la crítica de la religión, porque lo que vino a hacer este proceso de fetichización de la religión a partir de la reforma calvinista fue sacralizar el sistema económico de producción capitalista, y al sacralizarlo ya se vuelve intocable. Y quien toca el capitalismo entonces se levanta contra Dios. Y por eso no nos sorprende ni nos espanta que pongan en un billete nosotros confiamos en Dios, para el Dios dinero. Ven que ese es el fetichismo del capital. Entonces, el profesor José Porfirio Miranda en este librito lo que va a tratar de hacer es fundamentar y justificar argumentativamente, es decir, con pretensión de racionalidad, desde un estudio exegético, crítico, profundo, por qué el comunismo no es contrario al cristianismo, y que todo cristiano que quiera ser coherente y consecuente con su planteamiento tendrá que caminar, tendrá que construir, no solamente en el ámbito de la narrativa, de la creencia, sino que esa creencia se cristaliza en actitudes, comportamientos, maneras de ser y de relacionarse, es decir, en transformación de estructuras. Y por eso las revoluciones latinoamericanas generalmente han contado con un fuerte contenido cristiano, y por eso la teología de la liberación va a tomar dos
a partir de su análisis, dos elementos. Se da cuenta que América Latina es un continente pobre, pero también al mismo tiempo se da cuenta que es un continente con una fe muy profunda. De ahí se desprende una opción preferencial por los pobres y contra su empobrecimiento y a favor de su liberación integral. Esto pasa por un método de lectura de la realidad, ver críticamente la realidad, iluminarla con la palabra de Dios, esta palabra de Dios que es liberación, que es vida, que es compromiso, y este compromiso que sigue el reino de Dios, es decir, que los hombres y las mujeres tengan vida y tengan vida en abundancia, que los pobres sean liberados, que los que son perseguidos no sufran más persecución, etcétera, etcétera. Todo esto, todo este proyecto del reino de Dios, que se hace historia aquí y ahora, se vive de acuerdo a como lo vivió el Hijo, es decir, lo vivió haciendo y cumpliendo la opción con los pobres, desde el lugar del pobre. Él fue un empobrecido, él no fue un beneficiado del sistema de su época, él estaba con los pobres porque él mismo era pobre. Y ese modo del Hijo que se tiene que hacer con los pobres se hace bajo la acción del Espíritu Santo, en realidad bajo la acción de la Espíritu Santa, es decir, la dimensión femenina de lo divino. Esto tiene un énfasis muy importante dentro del cristianismo, que es el seguimiento de Jesús. Los que son y se dicen cristianos, que tienen que ser comunistas, tienen que reivindicar el seguimiento de Jesús, que también tenía en común las cosas con su comunidad. Eso nos lleva a una organización de una comunidad. Eso va a ser la iglesia, una iglesia que es comunidad, comunión, una iglesia que es solidaria, una iglesia que no oprime, que no explota y que no es la distorsión que hizo Juan Pablo II y su modelo de iglesia jerárquico piramidal, conservadora y clericalista, y que nos lleva entonces a ver que la fe tiene una dimensión política a favor de unos y política a favor de otros. Esto, pues, es lo que va a desarrollar el profesor José Porfirio Miranda mediante un estudio exegético profundo para hacer ver que quien quiere ser coherente y consecuente con lo planteado en la Biblia tendrá que reflejarse en una manera de actuar en el mundo. Y ese modo de actuar en el mundo tendrá que ser de acuerdo a los criterios del seguimiento de Jesús, poniendo especial énfasis en el cuerpo místico de Jesús, que son las primitivas comunidades cristianas. Dice el profesor José Porfirio Miranda, el cristianismo original es comunista, el reino de Dios es aquí en la tierra, aquí y ahora. Por lo tanto, se apela a una sociedad sin clases. Claro, si llevamos al cumplimiento de este propósito, que es una vida en común, nos tiene que llevar a vivir sin clases. Después desarrolla el profesor José Porfirio Miranda, claro, si tenemos que vivir y la riqueza es injusta, él demuestra por qué la ilegitimidad de la riqueza, el origen espurio de toda riqueza, el problema del mal, el problema social, la reproducción de la ganancia y la política y la violencia en Jesús de Nazaret. Siempre tendréis pobres entre vosotros, pregunta es, lo que es del César al César, ya lo comenté, el reino no es de este mundo, Jesucristo hizo política y Jesucristo y la violencia. Entonces, bueno, sirva esto como una especie de invitación para profundizar en el texto de El comunismo y la Biblia que edita siglo XXI, editores, y que vale muchísimo la pena profundizar después en el cristianismo de Marx, después en Marx y la Biblia. Vean, estamos hablando de grandes investigaciones exegéticas que vale la pena profundizar. Muchas gracias y estoy abierto a las preguntas. Sí, bueno, vamos a hacer un breve las preguntas. Sí, tenemos a ver, doctor, se comunican desde Tlajomulco y Guadalajara, en Jalisco, Aguascalientes, Pensilvania, Colima, Lerma, Hermosillo, Reynosa, Jerecuaro, Los Ángeles, Nueva York, Colorado, Illinois, Celaya, Puebla, y de las delegaciones Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez, entre otras. Nayeli Arias Bedoya, un saludo desde Illinois. Arriba con la 4T, excelente presentación. Abel Castillo. Muchas gracias, Nayeli. Mi reconocimiento profundo, dice Abel Castillo, a Juan Manuel Contreras. Realmente me impresionó su sapiencia. Evia Alejandre. Gracias a todas las personas que hacen posible la existencia de este proyecto